Hola, hoy voy a hacer una serie de vídeos sobre un campo bastante poco agraciado de la química física, que es la termodinámica estadística. Y voy primero a factorizar la función de partición y después vamos a ver las expresiones que tenemos para las diferentes funciones de partición: nuclear, electrónica, traslacional, vibracional, rotacional, y también un factor de corrección de todas de las rotacionales y vibracionales, que vamos a llamar Q de corrección. Bien, lo primero, comentar que, por si acaso no estás muy metido en el campo de la termodinámica estadística, ¿qué es lo que calcula esta rama de la química física? Bueno, pues permite calcular las propiedades termodinámicas, como energía interna, entropía, capacidades caloríficas, entalpías, energías libres de Gibbs, de Helmholtz, a partir de la mecánica cuántica. Vamos a usar los resultados obtenidos en la mecánica cuántica para calcular propiedades termodinámicas. Y de momento, en estos vídeos que voy a hacer, lo vamos a aplicar al gas ideal, es decir, un gas cuyas moléculas no interaccionan. Entonces, lo primero que vamos a considerar un recipiente. Voy a dibujar un recipiente en el que voy a colocar un gas ideal. Estas son las moléculas de un gas. Puede ser un gas monoatómico, es el caso más sencillo, o incluso podemos tener un gas poliatómico. Gas ideal, por tanto, lo primero es que las moléculas no van a interaccionar. No hay interacción entre moléculas, Eso es lo primero, para que sea un gas ideal. Y para calcular las propiedades termodinámicas del gas, como por ejemplo su energía interna, es necesario conocer una magnitud de la termodinámica estadística llamada función de partición, que habitualmente se representa por una Q. La función de partición es función del número de partículas que tiene el gas, del volumen del volumen del recipiente en el que se encuentra y de la temperatura a la que se encuentra ese gas. Esta función de partición, cuyas magnitudes n, v y t son conocidas, se conoce como función de partición canónica. Existen otros tipos de funciones de partición: función de partición microcanónica, macrocanónica. Pero en química esta es la más importante, la más interesante. Esta función de partición incluye todas las moléculas del gas. Entonces, lo primero que vamos a hacer es factorizarla y expresarla en función de una función de partición de cada molécula. Vamos a llamar Q minúscula a la función de partición, por ejemplo, de esta molécula, que voy a llamar 1. Y esta va a ser la función de partición Q1 de la molécula 1. La molécula 2 que tengo aquí pues va a tener a su vez otra función de partición que vamos a llamar Q minúscula 2, Q2. ¿Y cómo podemos hacer esto? Bueno, es muy sencillo. Simplemente vamos a escribir la definición de la función de partición, que es el sumatorio desde J igual a 1 hasta las n partículas que tengo. Aquí tengo n moléculas o átomos de gas. Y se suma una exponencial que es e elevado a menos e sub j partido de la constante de Boltzmann, que la voy a llamar k a secas, aunque una k sub b era interesante para no confundirla con otras constantes, y es e elevado a e sub j partido de la constante de Boltzmann y de la temperatura. Bien, esta E sub j, ¿qué representa? Representa la energía de todo este gas, de este gas que tengo aquí encerrado. Es decir, E sub j es la energía de todo el sistema en un microestado dado, es decir, la energía total del gas en el microestado J. Y lo que vamos a hacer es expresar esa energía de ese gas en ese microestado J, la vamos a expresar en función de la energía de las diferentes moléculas. Es decir, es energía de la molécula 1, debo ponerle un subíndice. Por ejemplo, voy a ponerle una S, o lo que quieras poner. Indica el estado en el que se encuentra ese gas, para que después, cuando sustituya en el sumatorio, pueda separar en sumatorios a lo largo de todos los posibles estados energéticos por los que ese gas puede pasar. Y por eso necesito ese subíndice, más energía de la molécula 2. Energía de la molécula 2 por
con un subíndice que puede ser, por ejemplo, R, más energía, más etcétera, hasta la última molécula, energía de la molécula N, con un subíndice que voy a llamar W, que ahora se va a entender mejor el porqué. Y estas energías de cada molécula las sustituyo en la función de partición canónica y voy a sumar a lo largo ahora de S, R, W, hasta el último estado energético, que sería en este caso infinito, de E elevado a menos E sub j, que vamos a ir cambiándolo por E sub 1s más E sub 2r más puntos suspensivos, la energía de la última molécula, que es E sub n w, todo ello dividido por la constante de Boltzmann y por la temperatura, por la constante de Boltzmann y la temperatura. Por una propiedad muy conocida de las exponenciales, elevado a un exponente que es una suma, es igual a elevado al producto de exponenciales. Es decir, esto lo podemos poner como un sumatorio para la molécula 1, que se extiende a lo largo de los S estados cuánticos por los que pueda pasar esa molécula. Esta molécula puede tener diferentes energías, SU1, SU2, SU3, etc. Entonces la S suma a lo largo de todos los estados energéticos por los que la molécula puede pasar, de elevado a menos E1S partido de K por T. Esta expresión, de forma similar, de forma idéntica a la función de partición canónica que tengo aquí, se llama función de partición molecular de la molécula 1. Separamos en un segundo sumatorio la energía de la molécula 2 elevado a E sub 2r partido de K por T, Esto es la función de partición de la molécula 2, y así sucesivamente hasta la última función de partición, que suma a lo largo de los estados W de esa molécula N de elevado a menos E sub n partido E sub n w partido de K por T. Esto es la función de partición de la molécula N. Y por tanto esta función de partición canónica la podemos expresar como un producto de funciones de partición moleculares Q sub 1, Q sub 2, Q sub n. Bien, ahora tenemos que considerar algunas situaciones. Por ejemplo, imaginemos que todas las moléculas fueran iguales. Si las moléculas son idénticas, el caso de moléculas idénticas, que es muy común. ¿Qué significa que las moléculas son idénticas? Estamos ante un tipo de gas, por ejemplo, nitrógeno, oxígeno. En ese caso las Q son todas iguales. Son todas las moléculas idénticas, por tanto Q sub 1 es igual a Q sub 2, igual a Q sub n. Y todas esas Q las podríamos llamar Q a secas. Y por tanto, en este caso, la función de partición canónica, dependiente de n, de v y de t, va a ser igual a la función de partición molecular elevada a n, al número de moléculas, porque todas son iguales. Esta función de partición molecular depende solamente de v y de t, no de n, porque es para una molécula, por tanto no va a depender del número de moléculas. Función de partición canónica dependiente del número de moléculas, volumen y temperatura. Función de partición molecular dependiente solamente de volumen y de temperatura. Bien, después tenemos una situación que ocurre siempre con un gas, y es que las moléculas sean indistinguibles. Moléculas indistinguibles. Uno podría pensar que idéntico y distinguible es lo mismo, pero no. Moléculas idénticas significa que son de un mismo gas. Por ejemplo, hidrógeno. Todas las moléculas son de hidrógeno, todas son idénticas. Pero esas moléculas se podrían etiquetar, una molécula con una etiqueta 1, otra con una etiqueta 2, etc. Cuando esas moléculas no están etiquetadas, se dice que son indistinguibles. Si están etiquetadas, distinguibles. Si no lo están, indistinguibles. Y el problema es que cuando las moléculas no están etiquetadas, el número de microestados por los que el sistema puede pasar son menos, porque las moléculas no se distinguen unas de otras, y esto afecta a una contribución de la función de partición canónica, que es la función de partición translacional. Y tenemos que corregir nuestra función de partición canónica cuando las moléculas son indistinguibles con un 1 partido de n factorial.
De esa manera eliminamos el factor de distinguibilidad. ¿Por qué n factorial? Porque elimina las permutaciones posibles entre moléculas. Y esas permutaciones entre moléculas desaparecen en el caso de que las moléculas sean idénticas, de que las moléculas sean indistinguibles. Si las moléculas son indistinguibles, la posición de una molécula 1 y de una molécula 2, si las intercambiamos, no se observa un microestado distinto. Es el mismo microestado, son dos moléculas iguales, es decir, si yo tengo aquí la molécula 1 y tengo aquí la molécula 2, si son distinguibles, cuando paso la 2 hacia este lado y la 1 hacia este, tengo un microestado diferente. La 2 está aquí, la 1 está aquí, o según lo tengo dibujado. Pero imaginemos que las moléculas no son distinguibles, que son dos bolas indistinguibles, pues ¿qué más da qué bola esté aquí o la que esté del otro lado? Si las intercambio, no observo diferencia ninguna. Eso resta microestados. ¿Cuántos microestados resta la indistinguibilidad? Pues n factorial, y por tanto debo dividir por ese factor. Aquí en este caso ya tendríamos la función de partición en función canónica en función de la molecular para n partículas idénticas e indistinguibles. Bien, pues ahora vamos a hacer un paso más. Esta función de partición molecular a continuación la vamos a factorizar a su vez. ¿En qué consiste eso? Bien, la función de partición molecular, voy a escribir esa Q dependiente de V y T, una función de partición pues, de una molécula, pues va a ser igual, como vemos aquí en estos sumatorios, va a ser igual a un sumatorio a lo largo de los posibles niveles energéticos que esa molécula tenga, o microestados, si queremos llamarlo mejor microestados, vamos a llamarlos J, de E elevado a menos la energía que esa molécula posee, partido de la constante de Boltzmann y la temperatura. Estoy usando la misma notación que arriba, cosa que es mala, porque aquí la E sub J representa la energía de todas las moléculas que hay dentro de ese recipiente. Y aquí esta E sub J representa la energía de la molécula J. Es importante eso, si no lo escribo. ¿Qué es E sub J ahora? Es la energía de una molécula, de la molécula J. Es la energía de la molécula J, por eso la función de partición es la función de partición de esa molécula J. Bien, pues esta energía la vamos a separar en una serie de energías. ¿Cómo puedo escribir la energía de la molécula J? Pues la energía de la molécula J la puedo escribir como suma de unas contribuciones. Por ejemplo, la molécula J posee una energía debida a los núcleos que esa molécula posee, que vamos a llamar la energía nuclear. Pero también posee una energía debida a los electrones. Los electrones están en niveles energéticos, poseen energía y por tanto vamos a sumarle una energía que voy a llamar energía electrónica. Pero la molécula J también tiene energía debido a que se mueve, y a ese tipo de energía la vamos a llamar energía traslacional. Energía traslacional. Sin N, es traslacional, de traslación. Bien, energía traslacional. Pero la molécula J también puede rotar, y a esa energía que tiene debido a la rotación la vamos a llamar energía rotacional. Pero también puede vibrar, y la energía debida a la vibración la vamos a llamar energía vibracional. Y vamos a sustituir esta E sub J en el sumatorio. Y igual que antes, ese sumatorio pues va a descomponer en una serie de sumatorios, unos para cada contribución energética. Y de esa forma factorizaremos la función de partición molecular en una serie de términos, cada uno de ellos correspondiente a una energía de la molécula. Para que entendamos un poco mejor la idea, si por ejemplo imaginamos una molécula diatómica está formada por dos núcleos y tiene pues una corteza electrónica. Bien, pues estos núcleos poseen una energía y asociada a esa energía tenemos una función de partición que vamos a llamar nuclear. Después tenemos unos electrones girando en torno a esos núcleos que poseen una energía electrónica y por tanto eso nos va a dar lugar a una función de partición electrónica. Por otro lado, la molécula se traslada, se mueve, tiene por tanto energía cinética. Esa energía cinética que posee tiene asociada una función de partición que es la que llamamos la función de partición
traslacional, función de partición traslacional. Pero también la molécula rota, y la rotación de la molécula tiene asociada una función de partición que es rotacional, es decir, a la energía rotacional le asociamos la función de partición rotacional. Pero este enlace no es rígido, es un enlace que más bien se parece a un muelle y permite la vibración de los átomos en torno a él, y esa vibración tiene una energía que llamamos energía vibracional, y asociada a ella pues hay una Q vibracional. Y por tanto, sustituyendo arriba, podemos escribir sumatorio, bueno, no sé cómo ponerlo, sumatorio, vamos a dejarlo en J, vamos a dejarlo como está, de esas energías. Lo único que algunas de esas contribuciones que tenemos poseen lo que se conoce como degeneración, es decir, algunas de las energías tienen niveles degenerados que deberíamos incluirlos en el sumatorio. No los voy a poner en este sumatorio, pero en el siguiente ya sí. En cuanto separe el sumatorio en una serie de sumatorios para cada energía, añado ese factor llamado degeneración. Entonces vamos sustituyendo aquí menos energía nuclear, suma a lo largo de todos los niveles nucleares, más energía electrónica, más energía traslacional, más energía rotacional, más energía vibracional partido de la constante de Boltzmann y de la temperatura. E inmediatamente esto lo voy separando en sumatorios. Es de nuevo sumatorio de elevado a una suma, que lo puedo separar en varios sumatorios, uno para cada exponencial. Podemos poner sumatorio a lo largo de las energías nucleares. Vamos a poner sumatorio a lo largo de las energías nucleares. Voy a llamar la degeneración de una forma un poco extraña. La voy a llamar omega nuclear. Voy a llamar omega nuclear a la degeneración nuclear por elevado a menos, y voy separando energía nuclear partido de la constante de Boltzmann y la temperatura. Y a esto le llamo la función de partición nuclear, que en el siguiente vídeo, porque este ya se está pasando un poco de largo, voy a calcular por sumatorio a lo largo de las energías electrónicas. Sería más correcto poner un subíndice, por supuesto, energías electrónicas, un subíndice J, o lo que sea, o S o R, y estas energías electrónicas poner pues coma, energía electrónica S, pero bueno, lo hacemos así un poco quizá chapucilla, energía electrónica partido de la constante de Boltzmann y de la temperatura, y así seguimos multiplicando. Esto es la función de partición electrónica, la Q electrónica. Como puedes ver, todas ellas tienen la misma forma. Seguimos sumando, sumatorio a lo largo de las energías traslacionales, sumatorio a lo largo de las energías traslacionales de la degeneración traslacional. Algunas de estas contribuciones no tienen degeneración, la degeneración va a ser 1, en ese caso pues nada, por ejemplo la traslacional no tiene, pero de todas formas la pongo elevado a menos energía traslacional partido de la constante de Boltzmann y la temperatura. Esto lo llamamos la Q traslacional, función de partición traslacional, por sumatorio a lo largo de las energías rotacionales de la degeneración rotacional, que sí hay. Si recuerdas de mecánica cuántica, pues la degeneración de un rotor rígido es 2J más 1, donde J es el número cuántico rotacional, elevado a menos energía rotacional partido de la constante de Boltzmann y la temperatura, y la última función de partición, esta es la Q rotacional, la última función de partición es la vibracional. Sumamos a lo largo de los niveles vibracionales la degeneración de cada nivel vibracional por elevado a menos energía vibracional partido de la constante de Boltzmann y la temperatura. Y a esto lo llamo la Q vibracional. Bien, por tanto, la función de partición canónica, que es dependiente de temperatura y de volumen, no de número de moléculas, puesto que es para una molécula, se puede escribir como el producto de función de partición
nuclear, por función de partición electrónica, por función de partición traslacional, por función de partición rotacional y por función de partición vibracional. Más adelante añadiré un término de corrección porque las funciones de partición rotacional y vibracional las vamos a obtener a partir de un rotor rígido y de un oscilador armónico, y los rotores ni son rígidos, es decir, la distancia entre los átomos no se mantiene constante. Es un muelle que se separa y se aleja, y por tanto hay que introducir correcciones. Seguro que recuerdas también de la parte de espectroscopía correcciones como la distorsión centrífuga que afectan a la rotación, y correcciones como anarmonicidad, interacción, rotación, vibración, anarmonicidad y la corrección de interacción, rotación, vibración. Son las dos que tenemos, ¿no? Parece que se me olvida alguna, creo que no, que son esas las correcciones que hay. Pues eso lo añadimos en una función de partición que va multiplicando. Y después también a esta función de partición también habría que añadirle, en el caso de que las moléculas sean indistinguibles, lo que hemos indicado aquí, habría que añadirle también la indistinguibilidad, porque esta función de partición traslacional nos resulta un poco, se ve afectada por la distinguibilidad, y como la mecánica cuántica dice que las moléculas son indistinguibles, no podemos distinguirlas si no violamos el principio de incertidumbre de Heisenberg. Asociada con esta función de partición traslacional vamos a tener el factor 1 partido de n factorial. Pero bueno, después cuando volvamos de nuevo a cuando calculemos lo que vale cada una de ellas y vayamos calculando las propiedades termodinámicas, energía interna, entropía, función de Helmholtz, función de Gibbs, pues ahí sí que tenemos que añadir este factor, porque si no todas las magnitudes asociadas a esta función traslacional pues nos salen mal. La entropía nos va a salir mal, y las funciones termodinámicas asociadas a la entropía pues también, como la función de Gibbs, como la función de Helmholtz, todas van a dar resultados erróneos. Bien, pues en el siguiente vídeo voy a comentar la forma que tiene la función de partición nuclear, y vamos a hacer un pequeño ejercicio sobre ello. Después la función de partición electrónica, así sucesivamente, y al final pues ya por fin vamos a calcular las propiedades termodinámicas. Vamos a ver cómo estas funciones de partición nos van a permitir pues obtener las funciones de la termodinámica clásica.